El segundo día era un tikkun nuevo, una enmienda nueva para el mal de ojo, y no solo para el mal de ojo, para las malas energías en general. Y el tercer día por fin íbamos a hacer el trabajo que se llama Pidyon HaNefesh, que es la redención a nivel individual. El trabajo de verdad de redimir a nuestro espíritu de todas las malas influencias que puedan pesar sobre él, inclusive aquellas que a veces vienen desde antes de que uno nazca y que condicionan la vida desde un inicio. Pero faltaba algo más, porque la verdad es que después del Pidyon Nefesh, cuando el alma llega a un nivel de ser capaz de empezar de nuevo de alguna manera, a un nivel de puridad, queda un tikkun que es absolutamente fundamental, que es lo que se llama en hebreo tikkun hasimcha, el tikkun, la rectificación de la alegría. Queda poder aprender la receta y sintonizar, como quien templa una guitarra, sintonizar de alguna manera una sintonía de alegría nueva, con el alma en un estado nuevo y con capacidad de trabajar la alegría de una manera distinta. Y sobre eso dijeron nuestros sabios, y algo de eso vamos a estudiar a continuación, pero sobre todo, Be'ezrat Hashem, mañana y pasado. Hay un verso en los Teilim, en los Salmos, que dice: Ivdu et Hashem besimcha, rendid culto a Hashem con alegría. Y explican nuestros sabios allí en ese verso que rendir culto a Hashem con alegría en realidad va más allá. La orden de rendir culto a Hashem con alegría quiere decir que el principio del culto al Creador es la alegría. La alegría genuina que sale desde dentro del alma, que ya no siente congoja y no se siente oprimido, eso ya es el principio del verdadero culto al Creador. De modo que vamos a aprovechar la circunstancia sagrada de que Rosana, con tan buen tino, nos agregó un día más para compartir juntos, y con ayuda de Hashem el miércoles lo vamos a dedicar al tikkun de la alegría, al tikkun de la simjá, todos juntos. Bueno, hoy tenemos, la verdad, debo reconocer un punto extra. Hoy tenemos un problema gravísimo. De acuerdo a lo que convinimos, tenemos más o menos 2 horas y tenemos material de trabajo como para 5. De modo que veremos qué es lo que podemos hacer. Ya hay algo de lo que pensábamos hacer hoy que lo hemos pasado para mañana, también aprovechando lo laxo, y el resto quedará con ayuda de Hashem en la buena inspiración que compartamos. Entonces, en principio vamos a dividir nuestro tiempo hoy al estilo de como lo hicimos ayer. ¿Esto está funcionando? ¿Se oye? Muy bajito. ¿Quieres que le ponga el...? No. A ver, ¿sí? Tengo que comer. Vamos
vamos a dividir el tiempo de alguna manera al estilo de como hicimos ayer. Vamos a hacer un estudio teórico, pero que no es tan teórico. Es teórico solo para aquel que no habla. Ahora hasta yo no me escucho. Es teórico hasta que abramos nuestro corazón a las cosas que vamos a compartir. Ahora, en el momento en que seamos capaces de abrir el corazón, como estoy seguro que todos haremos, a los contenidos que vamos a compartir con ayuda de Hashem, va a ser práctico dentro del alma de cada quien. Y después de eso vamos a hacer uno de los tikkunim prácticos que teníamos planificados para hoy, que eran originalmente 2. El segundo lo vamos a realizar mañana, antes del Pidyon Nefesh. Y con eso espero que, al menos antes de la medianoche, esperemos. Hoy estamos menos cansados que ayer, ese es otro problema. Javerim, ustedes saben que la Hasidut fue iniciada, como dijimos, por Rabbi Israel Baal Shem Tov, allá unos 300 años atrás en Europa, y tuvo por objeto algo de eso que venimos compartiendo hace años juntos, atraer de las luces de la Kabbalah, de los secretos maravillosos que el Creador ha puesto a disposición y al alcance de los hombres, ponerlos de verdad al alcance de todos aquellos que tienen un buen corazón y una buena alma, independientemente de que uno sea un gran estudioso, o de que uno viva en la tierra de Israel, o de que uno dedique cada instante de su vida a rituales específicos, etc. La Hasidut tuvo por objeto de verdad atraer todas las herramientas de Gesed, de piedad del Creador, sobre todos aquellos dignos de recibirlo. En las generaciones siguientes a Rabbi Israel Baal Shem Tov, de alguna manera el tronco de la Hasidut se dividió en numerosas ramas, cada una de las cuales apta para un tipo de naturaleza de Hasid, un tipo de naturaleza de seguidor. Y hoy día son varias decenas las ramas de la Hasidut que existen, cada una con sus maestros, y todos siguen detrás de la Torá del primero, cada uno con diferencias muy básicas, diferencias sutiles de enfoque y de práctica para el alma de cada quien. Una de estas ramas de la Hasidut se llama Hasidut Biale, que incluye un número bastante restringido de familias que siguen una tradición de maestros que llevan ya unas cuantas generaciones, con un tono bastante peculiar de enseñanza, para atraer Gesed, para atraer piedad sobre todos. El último Rebbe, si se le llama en la Hasidut, el último Rebbe de esta rama que se llama Biale, dentro del mundo hasídico, entre muchas enseñanzas que nos legó una vez, no hace muchos años. Nos dejó un mamar, una lección que dio en un congreso que organizó destinado a salvar la vida de una señora que era una mujer muy justa y conocida por su piedad, por su misericordia, por su voluntad de ayudar al prójimo, y que un día los médicos le diagnosticaron que tenía esa enfermedad fatal que asola al mundo, el cáncer, y le dieron una esperanza muy corta de vida. Y cuando este hombre se enteró, cuando el Rav de Biale se enteró, dijo: no puede ser, acá hay algo que no está funcionando como debe en varios sentidos distintos. Primero tenemos que entender por qué una mujer como ella de repente cae sobre sí algo que tanto sabe a fatalidad. Después tenemos que entender o preguntarnos si un médico tiene permiso de sentenciarla a muerte y hacerle perder las esperanzas. Y por último tenemos que entender qué podemos hacer nosotros al respecto. Se reunió un gran congreso de gente a decir palabras de Torá para el mérito de esta señora, y para elevar todos juntos plegaria por ella. Y se vieron milagros maravillosos a continuación. La Hasidut Biale, la Hasidut que este Rav dirige, entre los libros que edita permanentemente, ellos están aferrados con mucha fuerza, y con mucha fuerza en ambos sentidos. No solo que están aferrados con fuerza, sino que reproducen mucha fuerza. Están aferrados al libro de Teilim, al libro de los Salmos,
y editan una edición del libro de los Salmos especial con explicaciones muy deleitables. ¿Cuál es el artículo? Se llama Libro de Teilim de los Hasidim de Biale. El nombre que ellos le ponen a ese libro de Teilim es Helkat Yehoshua, o sea, la heredad de Yehoshua, que es el seguidor de Moshe Rabbeinu. ¿Está traducido al castellano? No. Pero parte de esa traducción es lo que estamos haciendo ahora mismo. En la portada de ese libro de Teilim decidieron últimamente empezar a imprimir lo que los alumnos del Rebbe escribieron de lo que el Rebbe enseñó en esa tarde en que se juntaron todos a elevar plegaria por esta señora. Y yo quiero compartir con vosotros, en realidad, lo que veis que la letra es bastante pequeña, y lo que el Rebbe habló en ese día está aquí sintetizado en 91 páginas, que son muchas páginas. De todos modos, hemos seleccionado algunos fragmentos clave para hilar en conjunto, para intentar llevarnos a todos nosotros juntos, dado que la primera clave de todo este tema es la congregación de gente que todos creen firmemente en lo mismo. La congregación de gente que sabe que tenemos capacidad, si reunimos nuestros espíritus en aras de una meta que se compadece con lo sagrado, tenemos capacidad de producir cambios de verdad en la realidad. Entonces hemos elegido sintetizar los pasos fundamentales de la reflexión del Rebbe de Biale en este caso, para poner esas herramientas en las manos de este ser colectivo que conformamos, y que me honra decir y me alegra decir que también en primera persona del singular, que lo conformamos incluso cuando yo no me encuentro aquí físicamente. Yo también, y vaya que los Javerim de la primera fila lo tienen muy claro, estoy en estudio y en plegaria con todos vosotros, también cuando estoy allá. De modo que, en términos de congregación dedicada, con la ayuda de Hashem, a producir bien, a atraer bien, ahora hemos ganado a alguien más que también, no tengo la menor duda, que mi cómplice, Rabbi Ariel, también forma parte aquí de la congregación. También forma parte de la congregación, incluso cuando nos estemos juntando en nuestro bosque en el Galil. Entonces, dicho todo lo cual, dicho todo lo cual, vamos a empezar con la misma anécdota que cuenta el Rebbe de Biale al empezar sus enseñanzas de ese día. Y cuenta así, esto está explicado en el libro de Reyes. Se cuenta que había un rey muy justo de la descendencia de David, que se llamaba en hebreo el rey Hizkiyahu, que vaya uno a saber o recordar cómo se translitera. ¿Acaso Ezequías o algo parecido a eso? Un rey de la dinastía de David, que era un rey muy justo y muy sabio, que no había tenido hijos, y era un rey de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel en su tierra. Pero nunca había contraído matrimonio y nunca había tenido hijos, porque dentro de su espíritu de sacralidad propio tenía capacidad de ver más allá de lo que ven los ojos físicos, y él sabía claramente que si traía hijos al mundo, estos hijos seguramente no iban a seguir su camino, e iban a ser malvados. Y le apenaba mucho la idea de dejar tras de sí, para la continuación de la dinastía, algo así. Se había tomado la resolución por sí mismo de no dejar herederos. Un día, cuenta el libro de Reyes, llegó hasta el rey Hizkiyahu el profeta Isaías. Y el profeta Isaías llegó con la siguiente noticia: ve, despídete de tu familia, lega lo que debas legar, da instrucciones a quien deba dar instrucciones, porque tú mueres y no vivirás. Mueres y no vivirás. Suena redundante, pero no es redundante. Tú mueres en este mundo y no vivirás para el mundo por venir. ¿Y por qué dice Hizkiyahu? ¿Qué hice ahora? ¿Por qué tienes que venir a darme semejante noticia? El hecho es que han habido buenos reyes, malos reyes
Yo creo que he cumplido con la palabra que el Creador puso en mi boca y he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? El profeta Isaías le responde que él no cumplió, se negó a cumplir por cuenta propia la primera mitzvah, el primer precepto de toda la Torá, que es que cada hombre debe hacer cuanto está en sus posibilidades por dejar descendencia. Y si para una persona normal eso es grave, para un rey eso es infinitamente grave. Hashem puso sobre tu cabeza la corona del pueblo que debe atraer la Torá e iluminar a todo el resto de la humanidad. Y tú no dejas descendencia. Por consiguiente, has sido sentenciado ya desde los cielos. Vas a morir. Y por haberte negado a dejar descendencia, no vas a vivir en el mundo por venir. Cuando sea la resurrección de los muertos, si Dios quiere, después de la venida del Mesías, tú no vas a levantarte con ellos. Entonces, Hizkiyahu dice, no puede ser, tengo que tener una oportunidad. Yo acaso entendí mal, creí que estaba bien como quería hacerlo. Estaba bien que yo quisiera cuidar a mi pueblo de aquellos que me iban a suceder. Hagamos una cosa, yo tengo mucho mérito de Torah, también tú. Dame ahora a tu hija soltera por esposa. Y acaso tu mérito y el mío se van a juntar. Y voy a poder traer descendencia que sean justos, que sean hombres sagrados. El profeta Isaías le responde, es demasiado tarde. Ya has sido sentenciado y la sentencia no es revocable. En ese momento, el rey Hizkiyahu recibe la señal que le faltaba. Ah, ¿eso dices? El profeta Isaías se llamaba Yeshayahu ben Amoz. Amoz era el nombre del padre. Hizkiyahu le responde, ni siquiera lo llama por su nombre, le dice, Ben Amoz, da por terminada tu profecía y vete de aquí. Lo expulsa. Le dice, tú debes saber que aún en el momento en que hay una espada filosa que pende sobre la cabeza del hombre y está cayendo sobre él, aún en ese momento está prohibido que el hombre se desespere, está prohibido que el hombre pierda la esperanza de recibir misericordia, está prohibido que el hombre se niegue a sí mismo la esperanza de que la sentencia sea revertida. Vete de aquí, ya dijiste todo lo que tenías que decir, ahora es mi momento de trabajar. Hizkiyahu expulsa al profeta, da vuelta su rostro hacia la pared y eleva su plegaria al Creador. Y en su plegaria así le dice al Creador. Y vamos a contar antes a qué alude lo que él dice. Todos conocemos seguramente, está en el libro de, está en el libro de Shochamit, en Shmuel, ¿no? Shmuel Bet, Eliyahu y Elisha. Si la memoria no me falla, es el segundo libro de Samuel. Después que el profeta Elías deja su cetro a su sucesor, Elisha en hebreo, Eliseo en español. Elisha, se cuentan de él unos cuantos milagros importantes. Uno de ellos tiene que ver con una casa en la que él paraba cada vez que estaba cumpliendo misiones en una zona determinada de la tierra de Israel. Una casa en la que vivían un matrimonio ya maduro que no tenían hijos y que eran muy humildes y que vivían de él lo que el marido plantaba alrededor de la casa, en el campo. Y ellos le habían hecho, por iniciativa de la señora, habían hecho un pequeño altillo en la casa para que el profeta, cada vez que pasaba por allí, pudiera tener un lugar cómodo en el que reposar. Y un día el profeta se dio cuenta de que debía expresarle gratitud de alguna manera y nunca le habían pedido nada. Y acudía todo el pueblo a pedirle milagros, acudía todo el pueblo a pedirle que intercediera ante el Creador. Y él hacía todo lo que le pedían. Pero ellos justamente nunca le habían pedido nada. Entonces un día él le ofreció, se presentó ante la mujer y le dijo, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y la mujer al principio fue reticente y no quiso pedir nada. Y solamente le pidió, por favor, solamente
decepciones a tu siervo. No decepciones a alguien que trata de hacerte bien. Si de verdad me vas a hacer bien, no me causes por ello dolor luego. Finalmente, Eliseo le prometió que el gran anhelo que tenía en el matrimonio toda la vida, de traer un hijo al mundo, se iba a cumplir. Y el anhelo se cumplió. Al cabo, al año siguiente, la mujer trajo un hijo al mundo. El niño creció, se hizo adolescente. Este niño llevó por nombre Habacuc, que es uno de los profetas que aparecen entre los 12 profetas pequeños sobre el final de los libros de los profetas. Este niño creció y un día, siendo adolescente, la madre lo envió a ayudar a su padre en la plantación en el campo, y el niño le dijo al padre: mi cabeza, diciendo: ¿le duele la cabeza? Y el padre lo envió nuevamente con su madre, y el niño llegó donde su madre y falleció. Y la madre lo subió al altillo del profeta, lo acostó en la cama, lo cubrió, y urgente, sin decirle a su marido lo que había ocurrido, le anunció que iba a salir al encuentro del profeta. Y hay una larga historia. Alguna vez hemos comentado juntos este mismo milagro, años atrás. El caso es que Eliseo, el profeta, llegó hasta la casa y, haciendo algo que en términos físicos se parece mucho a lo que conocemos por respiración boca a boca, pero muy fuera del tiempo de una respiración boca a boca, el niño revivió y años más tarde se convirtió en el profeta Habacuc, que legó profecías impresionantes en los escritos. Le dice Hizkiyahu al Creador en su plegaria: yo aprendí que, aunque una espada filosa esté sobre la cabeza del hombre, uno no debe perder la esperanza de ser digno de misericordia. Y fíjate tú, por apenas un altillo que alguien construyó por piedad hacia el profeta, tú permitiste que alguien que ya había muerto fuera revivido. ¿Acaso, por todo lo que yo construí en tu reino y en tu honor, cuando todavía estoy vivo, no me vas a dar la oportunidad de aún no morir? Y desafió con esas palabras al Creador. Y dijo: ese niño, que estaba basado en el mérito de alguien que por misericordia construyó un altillo, no solo hiciste el milagro de que naciera, sino una vez muerto, permitiste o auspiciaste el milagro de que reviviera. Yo todavía estoy vivo. Hice enormes obras en tu honor. ¿No vas a permitir que yo viva para que pueda rectificar lo que me falta? Buenas noches, bienvenidos. Dicen nuestros exégetas que a partir de esa plegaria fue que el rey Hizkiyahu recibió permiso, recibió la gracia del cielo, vivió otros 15 años, fueron 15 años más, o 15 o 25, ahora. Trajo descendencia al mundo. Efectivamente, su hijo no siguió por su camino, pero las cosas fueron como debían ser. Es el Creador el que determina cómo es la continuación, pero eso no lo exime a uno de cumplir con la misión que tiene. Ahora mirad qué primer detalle impresionante que tenemos aquí. No conocemos en toda la historia, al menos en la historia de los sabios de la Torá, un solo caso siquiera de que se eleve plegaria multitudinaria o que gente eleve plegaria por revivir a alguien que ya murió. Una vez que alguien murió, murió. Hay que rendirle honores, hay que hacer todo lo posible por facilitar el ascenso de su alma al mundo superior, pero no ya revivirlo. Una vez que la sentencia se cumplió, la sentencia está cumplida. El caso que comentamos recién no fue un caso de plegaria multitudinaria, fue un caso de que vino el profeta que tenía la responsabilidad por ese niño
y en silencio, pudorosamente, digamos, a solas en el cuarto que le pertenecía con el niño, hizo de algún modo que el niño se levantara otra vez. Pero aun cuando hay casos en los cuales tenemos innumerables relatos en tiempos de nuestros sabios importantes, de los grandes sabios del Talmud y de la Kabbalah, aun cuando hay casos de enfermedades prolongadas, de agonías en las que se ve qué es lo que está sucediendo, y allí entonces todo el pueblo se para a elevar plegaria para que el tzadik no se vaya y no los abandone, en el momento mismo en que el alma deja el cuerpo, ahí se terminó esa plegaria. No hay plegaria porque reviva, sino que una vez que murió es el momento de rendirle honores. Y acá Hizkiyahu nos hace un link, nos hace una relación entre alguien que es el mismo, que está vivo, pero tiene una condena de muerte sobre sí, y alguien que ya estaba muerto. Y le dice al Creador, ambos casos son equivalentes. ¿Por qué? Y a partir de aquí es donde empieza de verdad el exégesis, que en nombre de muchos sabios que él recopila, hace para nosotros el Rebbe de Viale. Hay un concepto en arameo que se llama Gabra Katina, un hombre ya muerto, pero que de verdad no murió. Un hombre que son las 12 de la noche y está programado, Dios no lo quiera por nadie, que sea ahorcado a las 5 de la mañana. En términos de ley, en términos de Torah, ese hombre ya está muerto. En principio ya está muerto. Un hombre que está agonizando, hay muchas cosas que en términos de la ley de la Torah ya no puede hacer como los vivos. Porque está agonizando, ya casi no está aquí. Ya no tiene real control sobre su vida, ya no tiene expectativa de vida para el segundo siguiente. Si empieza algo no lo va a poder continuar. Ese hombre en muchos aspectos ya está muerto. Y hay muchas cosas que efectivamente ya no puede hacer. Es como si estuviera muerto. De allí aprendemos que hay muchas personas que están vivas, pero que es como si ya estuvieran muertas. Y es más, como vamos a ver enseguida algunos ejemplos, hay personas que están vivas, pero en realidad en términos espirituales nunca llegaron a estar vivas todavía. Desde que nacieron están muertas. Y debemos apuntar hacia ellos a algo que tiene que ver de alguna manera con eso que llamamos resurrección. Porque hay una vida, hay un inicio de vida. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Digo, ¿los rostros de extrañamiento son por lo fino del tema o son porque no se entienden? Hay un punto en el cual la vida vegetativa de algún modo sigue, pero espiritualmente la persona no está viva. Y hay lo contrario. Lo contrario es, ¿por qué no lloramos? O porque sí lloramos, pero ¿por qué no pedimos devolver a la vida al tzadik, al justo sagrado que ya se fue? ¿Acaso porque, aun cuando él se fue, sigue estando vivo? Dice la Gemara, dice el Talmud, que hay varios casos para un lado y varios casos para el otro. Y en lo que tiene que ver con la resurrección que conecta a ambos casos, explican nuestros sabios que eso que llamamos resurrección, que en realidad es volver vivo a alguien que aparentemente está vivo aún, pero que de verdad ya no está vivo, de verdad en términos espirituales ya murió, eso también es resurrección. Y es una resurrección muy particular, porque es una resurrección que tiene su raíz, haya su raíz espiritual, en esa resurrección final que esperamos y que anhelamos y que nos ha sido prometida para todos quienes hayan sido justos y sagrados en su vida después de los tiempos del Mashiach. En ese momento todos quienes hayan completado el tikkun de su alma por vía de trabajar la justicia y la sacralidad propia, está escrito y está prometido que van a levantarse del polvo nuevamente, y que, para quienes no hayan visto los shiurim que hicimos el año pasado, hicimos una serie de, esto es un paréntesis importante para quien quiera ir a verlos, pero hicimos hasta ahora 14 shiurim, 14 clases, son casi 14 horas hablando, la mayoría de ellas los dos juntos, acerca de la esencia de la relación hombre-mujer en la Torah, que no hay nada más importante que eso, de verdad, en toda la Torah entera, para
construir Shalom. Pero lo hicimos basados en ese verso de la Torá que habla de la creación de la mujer. Y no es algo sencillo, hicimos 14 horas hasta ahora. En realidad el ciclo está de vacaciones, pero deben quedar con el material que tenemos pronto 15, 20 horas más si Dios quiere. En medio de eso nos tocó estudiar acerca de una vértebra que está aquí detrás, justo en la última vértebra lumbar, que se llama en hebreo con el nombre de Luz. Se escribe con una lamed, una vav y una zayin. Y esa vértebra de Luz, que es impresionantemente dura en términos físicos, es mucho más dura que el resto de las vértebras. Y enseñan nuestros sabios en la Kabbalah que esa vértebra no se descompone, no se hace polvo. Cuando el cuerpo es enterrado a tierra, no cuando hay que no le pase a nadie, no cuando hay cremación o cosas por el estilo. Esa vértebra se mantiene y se mantiene hasta el fin de los días. Y fijaos qué maravilla, la Kabbalah enseña que desde esa vértebra es que los cuerpos de los justos sagrados se van a formar enteros de nuevo, llegado el momento de la resurrección. Y eso es maravilloso porque es uno de los puntos de los que se agarraron de alguna manera los descreídos de la Kabbalah por siglos y siglos y siglos. ¿Cómo es que de una vértebra vas a...? Y hoy día, ¿alguien de ustedes oyó hablar de la genética? ¿De la clonación? Hoy día sabemos que basta con el ADN de esa propia vértebra para formar el cuerpo entero tal como era antes. El mismo cuerpo. Los sabios de la Kabbalah también lo sabían y lo explicaron de modo muy muy claro, pero hasta que los científicos no llegaron a las conclusiones a las que ya llegaron, gracias a Dios en Occidente con eso, y les falta mucho por saber, todo el mundo occidental fue muy incrédulo al respecto. No importa, ya empezamos esto de estar cansado ayer tenía su ventaja, porque uno se iba menos por las ramas. Ahora nos estamos escapando mucho. De todos modos, decimos que Tjiat HaMetim, la resurrección del aún vivo, halla su raíz, es atraída al tiempo presente, desde esa resurrección del fin de los tiempos que está prometida. Y sobre eso se explica en el Talmud también. Y esto lo explica antes, o sea, en el Talmud está explicado, pero esto lo explica mucho más en detalle, nada menos que el Maharal de Praga. El Maharal de Praga, ese sabio inmenso de quien se habla sobre todo en relación al Golem, pero vaya que hay muchísimo más de sus enseñanzas que estudiar antes que estudiar acerca del Golem, y que personalmente tuve una gran aproximación espiritual con él gracias a haber tenido la oportunidad bendita de estar en Praga un par de semanas atrás y hacer plegaria junto a su sepulcro y en su propia sinagoga y demás. Enseña el Maharal de Praga que no es una excepción esto de que la resurrección de quien está aún vivo haya su raíz en algo que está previsto para el fin de los tiempos. Maharal de Praga dice que en realidad todo lo eterno se manifiesta y todo lo espiritual se manifiesta en la acción en tiempo presente y que hay una correspondencia permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que la Torá es eterna, cada palabra de la Torá es eterna y cada letra de la Torá es eterna, y haya su eternidad en las mentes de quienes la estudian. Y por eso, como vamos a ver un poco más adelante en esta precisión, el principal de los remedios para cualquier enfermedad tiene que ver con el estudio de Torá y dentro de la Torá de Kabbalah. Pero la Torá necesita, no es que la Torá necesita nada, nosotros para activar esa curación de Torá en nuestras propias vidas necesitamos tomar la Torá y llevarla a la fase activa. Necesitamos tomar ese estudio y convertirlo en acción. Y así con cada elemento espiritual al que nos apegamos, cada elemento espiritual tiene una faz activa en este mundo físico y material y temporal en el cual podemos introducirlo para activar a nosotros la fuerza espiritual. Lo mismo sucede en términos genéricos con la alimentación. Hay un abismo infinito en el medio entre el efecto que produce el mismo alimento en alguien que lo consume bendiciendo antes y después, y alguien que lo consume sin pronunciar una bendición por él. ¿Por qué? Porque todo el objeto de nuestra alimentación física
es, en última instancia, lograr filtrar en el lenguaje de la Kabbalah dice así, lograr filtrar las chispas de sacralidad que están ocultas en la materia de cada elemento de la creación. Cada fruto de cada árbol, cada animal, cada elemento, cada mineral, cada elemento que utilizamos para nuestra alimentación, guarda dentro de sí chispas de sacralidad. De esas, si queremos decirlo todavía en términos de Kabbalah más profundos, son de esas 288 chispas madres que se perdieron y se dispersaron tras el pecado del primer hombre. Y esas chispas tenemos nosotros el trabajo de filtrarlas de todo lo que está a nuestro alcance y atraerlas nuevamente hacia la sacralidad. Cuando nosotros nos alimentamos sin bendecir al Creador por el acto de crear a cada instante ese alimento que vamos a recibir, y luego de alimentarnos no bendecimos por lo que acabamos de recibir ya, si no hacemos eso, estamos disfrutando del mundo sin permiso. Porque está escrito también en los libros de Kabbalah que tenemos prohibido disfrutar de este mundo sin permiso y sin agradecer a aquel que es dueño y amo y creador a cada instante, recreador, regenerador de toda la realidad. Es como que estamos robando algo ajeno, aunque lo hayamos pagado con dinero. En cambio, cuando sí bendecimos, no solo que estamos haciendo el trabajo final, el trabajo trascendental para el cual fue destinada toda esa alimentación, todos esos alimentos, sino que estamos haciendo algo mucho más grande, estamos cumpliendo un precepto, una mitzvah, en el hecho de que estamos tomando con permiso, estamos recibiendo el permiso de modo automático y estamos pasando a tomar de lo que es nuestro de verdad para hacer el trabajo que nos corresponde con ello. Y hay un abismo en el medio. Volvamos aquí abajo, todo esto son de verdad, no son ramas, son introducciones para entender lo que de verdad intentamos aprender hoy. Yendo a datos algo concretos, hay varios ejemplos de aquellos que en vida son llamados muertos, y hay un grado intermedio de aquellos que no son llamados muertos, pero que su vida no es llamada vida. Y así explica el Talmud. El Talmud empieza diciendo que, por supuesto, los malvados, en oposición a los justos sagrados, son muertos en vida, porque no tienen vida espiritual verdadera. No tener vida espiritual verdadera quiere decir tener ahorcado de alguna manera, cerrado, anudado, en el sumum de la artrosis posible, el conducto por el cual el alma de uno debe alimentarse con el fluido vital sagrado que viene de lo alto. El malvado se alimenta, aquel cuya alma alienta mal, se alimenta solamente su alma se alimenta de las obras de lo que los justos sagrados no aprovechan para sí. Y esto merece un pequeño paréntesis también, es un tema que también con muchos de vosotros lo hemos tratado alguna vez, pero es fundamental, porque tiene que ver con la misión que tenemos en cada instante de vigilia. Hay una cuota de lo que se llama en hebreo Shefa Kodesh, fluido vital sagrado, que baja de los cielos desde la sefirá de Jochma y más claramente, más precisamente desde la sefirá de Gesed, que está dentro de Jochma, baja hacia nosotros. Y hay una cuota, igual como había una cuota del maná en el desierto, hay una cuota para cada instante, una cuota para cada día, para cada quien de acuerdo al kli, al recipiente que ha construido para su propia alma, en su propio trabajo espiritual. ¿Qué pasa con aquel que descuida el retirar su parte y hacer con ella su trabajo? Pasa lo mismo que nos pasaba en el desierto, con aquel que recibía su porción del maná, del man, y se creía muy vivo, y como no tenía suficiente fe, no estaba seguro de que mañana también vaya a haber. Hoy digamos que le tocó 1 kilo, se fue y dijo, por las dudas que mañana no haya, guardo 200 gramos en un cajón. Y si mañana no hay, que se embromen los otros, pero yo tengo. Ese al día siguiente recibía 800 gramos. Y lo que había guardado se había pudrido, estaba abichado y era inservible.
porque había demostrado que no necesitaba 1 kilo, que le alcanzaban 800 gramos. Y ya está. Para siempre ahora tienes 800 gramos. Y pobre de ti que otra vez vuelvas a sacar, porque cada vez vas a tener menos. Igual lo que sacas nunca va a servir para nada. Salvo cuando en la preparación del Shabbat. Los días viernes, como Shabbat no había que ir a buscar nada a ningún lado, pues Shabbat es el día para la relación del hombre con el Creador y punto, los días viernes se daba una porción doble. Lo mismo nos sucede todo el tiempo. Ahora, ¿qué sucede con esos 200 gramos del fluido vital sagrado que no hemos sabido aprovechar? Eso va para el lado de la clipá, va para el lado de la cáscara, de las cáscaras que intentan obstar a que la luz de verdad ilumine en nuestro mundo. Y eso es lo que sucede, de eso se alimenta la maldad en este mundo. Entonces, cuanto más esfuerzo hagamos por ser hábiles y capaces, y caray que suenan raras las palabras que utilizamos para hablar de esto, pero cuanto más esfuerzo hagamos por ser hábiles y capaces de tomar todo el fluido vital sagrado que haya disponible en nuestros alrededores para hacer con él el trabajo que hay que hacer, más estamos haciendo el trabajo de debilitar a la maldad, de poner luz en la oscuridad, de difuminar la oscuridad en medio de las luces que sabemos procesar nosotros. Y ese es el trabajo principal que tenemos que hacer aquí sobre la tierra. Se dijimos que los malvados son los primeros que son muertos en vida. Y son los primeros acerca de quienes debemos esperar que tengan posibilidad de resurrección, porque un malvado puede elegir dejar de ser malvado. Y de lo contrario, ahorca su alma por su cuenta propia. Y el día que le toca irse de este mundo, ya no tiene oportunidad de levantarse otra vez. Se terminó allí su historia. Pero los malvados no son los únicos. Aquel que deliberadamente no trae hijos al mundo, y deliberadamente quiere decir con todas las salvedades del deliberadamente. Esto no incluye a quien por razones de salud no puede traer hijos al mundo. Esto no incluye todos los casos, llamémosle comprensibles, y podemos estudiar cada punto en sí mismo. Pero quien deliberadamente no trae hijos al mundo porque es egoísta. Eso pasa tanto en nuestra generación, Dios mío. Pasa tanto la gente que dice, no, los niños son un fastidio, déjenme divertirme, déjenme disfrutar a mí solo de esta vida. Las mujeres que quieren sentirse liberadas, ¿y para qué? Todo esto pesa sobre, la mitzvah pesa sobre el hombre y no sobre la mujer. La mujer, en el caso de que tiene la mitzvah, tiene el precepto, en el caso de que su marido no tenga hijos. Y de lo contrario, por supuesto, la mujer que sin tener el precepto quiere traer hijos al mundo, vaya que es una bendición. Pero esto es un problema penal, digamos, sobre el hombre. Él también, en principio, no tiene vida en su alma del modo en que puede llegar a tenerla de lo contrario, porque se está negando a la redención de la continuidad. Y la continuidad es la primera forma de redención que tenemos en nuestras manos. No hay nada, no es que no hay nada. La concatenación, de verdad, del trabajo de las almas en este mundo es doble. Una misma alma vuelve una y otra vez a la vida material todas las veces que haga falta para completar su trabajo, pero en cada vuelta se beneficia de alguna manera, beneficiando a su vez en los progresos que hagan las almas de sus propios hijos. Entonces uno está cerrando de alguna manera el grifo por el cual debe fluir la bendición a sí mismo, si uno se niega deliberadamente a traer hijos al mundo. Aquel que es Ani en hebreo, con Ain, en hebreo hay varias palabras para decir pobre o menesteroso. El Ani es aquel pobre o menesteroso que de alguna manera está contento con depender de los otros, está conforme con su situación, no hace nada o no está dispuesto a tomar la iniciativa de por mérito propio recibir su sustento y su alimento. Es verdad, es pobre, es un necesitado, es un menesteroso, a cualquier nivel, pero no tiene la iniciativa de tomar el esfuerzo de conseguir dignidad para su vida y por consiguiente tiene una vida indigna.
no así aquel que sí hace el intento y no lo logra, ese tiene otro tikkun. Y en muchos de esos casos, el tikkun es para aquel que lo tiene que ayudar. Eso también alguna vez lo hablamos juntos. Muchas veces el Creador hace encontrarse aquí almas que en el correr de los tiempos y de las vueltas han adquirido un alma que, caramba, le ha tocado tener mucho y no ha sabido ayudar al prójimo. Y le ha tocado entonces en esta vez venir siendo el necesitado para sufrir él lo que hizo sufrir a otros. Y de ese modo comprender y hacer su tikkun. Y del otro lado le toca a alguien que recibió y le toca la oportunidad de ser grato para cumplir el tikkun del otro lado. A veces pasa que no es recíproco. A veces pasa que una misma persona que fue egoísta una vez le toca un caso mucho más extremo, es mucho más rico y se va a encontrar con gente mucho más necesitada todavía. A ver si ahora sí aprovecha la oportunidad de ayudar. ¿Ibas a decir algo? Quería hacer una pregunta, si cuando sea menester. Por favor, por favor. Me gustaría conocer, si es posible, dos aspectos que no me quedan muy claros. Primero, no he entendido suficientemente la diferencia entre vida y muerte, teniendo en cuenta que esa resurrección o esa aclamación que se puede hacer para solicitar la resurrección va ligada a esa resurrección final. Ese aspecto no me queda muy claro. No, va ligada conceptualmente, no esto es muy fácil, va ligada conceptualmente. Por mérito de que hay, en términos ideales y proyectado hacia el fin de los días, hay una idea de resurrección final que está prometida. Es como si fuera eso en la proporción de lo que vivimos entre tanto. ¿Por de quién? Porque una persona que realmente esté muerta, en vida, ¿quién tiene el mérito? ¿Quién ha de tener el mérito? Los que piden por la resurrección. Ellos suman su mérito al de él, el que está muerto en vida, suman su mérito al de él, pero en realidad fundamentalmente es en primera persona. Ahora, no es lo mismo, fíjate que hemos hablado de casos muy diferentes. Una cosa es y por eso a eso vamos a llegar después, una cosa es el enfermo que ya ni siquiera puede pedir por sí mismo. Y una cosa muy distinta es el malvado que debe modificar su camino vital desde el centro de su alma para ser merecedor de una vida. Son dos casos radicalmente distintos. Y el segundo aspecto que también creo que merecería un poco más de aclaración, es que, sobre todo en el caso que se ha explicado, en el caso del rey que se aclama al Eterno y, bueno, hace valer su mérito y de alguna forma le dice que, apoyándose en ese otro caso de una persona muerta y que vuelve a la vida, cómo no va a ser así consigo mismo. Entonces, a mí lo que no me queda suficientemente claro es un aspecto. Un profeta viene a decir la palabra del Creador, no su propia palabra. Entonces esta persona estaba sentenciada, este rey estaba sentenciado. El hecho de que él abogara por sí mismo, en la práctica, cambia ese destino. Entonces, ¿hasta qué punto es importante abogar por la propia causa de uno? ¿De qué manera influye? Y una pequeña aclaración de todo lo que conlleva eso. Me has ahorrado 2/3 de conferencia. Amigos de para siempre. Gracias. No, pero es eso. Ese es todo el tema del que estamos hablando. Ayer anticipamos algo al respecto. Ayer dijimos que muchas cosas suceden y dimos el ejemplo de Jacob. Muchas veces la sentencia es solamente para que suba la plegaria. Porque el tzadik, y ojo, esto no es así nomás y de cualquier manera. Primero que nada, el tzadik, el justo sagrado, es aquel que su plegaria sube de verdad hasta lo alto de modo directo. Y por eso, como ya es difícil que vayamos a ver a continuación hoy, pero acaso este mismo tema lo vamos a seguir mañana y vamos a aprovechar, de pronto seguimos el jueves, porque estamos estirando. Pero
como vendría a seguir, como sigue el Rebbe de Viale en este trabajo de él en el que estamos tratando de avanzar. No es lo mismo una persona sola que una congregación elevando plegaria. No es lo mismo una persona que hace lo que puede y vive más o menos sencillo y a veces estudia un poco y a veces trata de hacer el bien cuando se acuerda, que alguien que consagra su vida a la Torá en la práctica y en la teoría. No es lo mismo los efectos de la tefilá que puede elevar. Y no es lo mismo cualquier estructura de plegaria tampoco. Como explica también aquí el Rebbe de Viale, la plegaria de Hizkiyahu es una plegaria muy peculiar. Él empieza por la alabanza al Creador. Continúa por el agradecimiento por todo lo recibido. Continúa aún por mostrar, caramba, he aquí todo lo que yo he intentado hacer hasta ahora y esto es mío, ¿verdad? En honor a ti. Y por último, encima de todo, fíjate tú que en un caso más radical que el mío, y sin ponerme a discutir a primera vista con un mérito bastante más sencillo, concediste. Entonces, hay una estrategia de discurso también frente al Creador. Ahora bien, esa estrategia de discurso tiene que estar basada en hechos reales. Está basada en que alguien que es un justo sagrado puede oponerse. ¿Cuándo es que él frena al profeta? Cuando el profeta deja de decir profecía y empieza a interpretar. Cuando el profeta ya no juega con él. El profeta dijo la sentencia del Creador, que era lo que fue enviado a decir. Pero el rey le dice, dame ahora a tu hija en matrimonio. Y seguramente tu mérito y el mío van a licuar la sentencia. Y por alguna razón el profeta por cuenta propia considera que eso ya no es válido, pero eso ya no es profecía. Entonces ahí es cuando lo expulsa. Ok, terminaste tu profecía, ahora vete que yo me voy a ocupar. Ya está, no hay más nada de que hablar. No es contigo, es con el Creador. Entonces ahí es donde está. Ahora, cuando encontramos lo que nos innovó hace un rato el Rebbe aquí, es que todas las cosas que tenemos prometidas por grandiosas, por trascendentales, por cúlmines de toda esta vida que conocemos, en realidad tienen vigencia de algún modo en cada generación, en cada día, en cada instante. Entonces, si sabemos que existe, en términos realistas, hay algo que se llama resurrección, que en su gran, ¿cómo se dice? En su gran apoteosis, en su gran apocalipsis en el sentido puro del término, porque apocalipsis quiere decir revelación, es al final de los tiempos, por favor, tiene lugar al final de los tiempos. Si sabemos que eso existe, entonces sabemos que existe una versión de eso, proporcional a quienes somos y proporcional a nuestros días y proporcional a esta etapa de la vida del mundo, a la que podemos apelar, a la que podemos aplicar. Y sabemos que eso existe, y que eso hay, y que podemos trabajarlo, y que podemos pedirlo, y que podemos trabajar para merecerlo, y que a nadie le es negado, aun si hay una espada filosa pendiendo ya sobre su cabeza. Ahora, el rey Hizkiyahu nos da lugar a innovar más todavía, y a decir algo más fuerte, porque en el caso del adolescente que él nombra, por ejemplo, el hijo de la Shunamit, que luego va a ser Habacuc el profeta, ya no hay una espada sobre su cabeza o sobre su cuello. De verdad, el dicho de nuestros sabios es sobre su cuello. No es que tiene ya una espada sobre su cuello, no, tiene una espada dentro de su cuello ya fue muerto, en su cuello. Y Hizkiyahu Amelech nos está dando a entender que en realidad lo que aprendimos de ese muchacho es que su caso no es el extremo. El caso extremo en el que aún todavía se puede pedir piedad es cuando la espada ya está en el cuello, no sobre el cuello. Y aún todavía se puede pedir piedad. El Rebbe de Viale va a hablar más adelante y pienso que sí, que lo que vamos a hacer es dividir esto, que yo había pensado en hacerlo hoy, lo vamos a dividir entre hoy y mañana, y de pronto, a ver, Rosana y los demás diréis si mañana de pronto tratamos de empezar un poco antes o terminar un poco después para... Es que depende de los trabajos. Por eso no,
Diréis vosotros. No sé. Las 6:30 es una hora en que todo el mundo es accesible, haciendo un esfuerzo. Ok. Antes es más difícil. Antes es más difícil. Ok. No, yo digo para intentar redondear juntos un tema de estudio que es... Al terminar más tarde no hay problema. Ok. Para algunos, para estas dos chicas, por ejemplo, sí, porque vienen muy lejísimos. Vienen de muy lejos. Entonces tienen que coger un tren para llegar a su casa por la noche. Bueno, Dios mediante va a haber grabación también. Entonces, con ayuda de John va a estar disponible. No, yo la verdad, por pura voluntad, me daría pena no completar algo que puede llegar a ser completo y redondo, puede ser de ayuda para todos. Y para todos en términos de cada uno y de todos en conjunto. Y tenemos tanto para trabajar, Javier. Después, si Dios quiere, bueno, seguirán ocurriendo milagros y venimos de vuelta dentro de algunas semanas. Con ayuda de John. Seguimos entonces adelante. Decíamos primero los malvados. Segundo, quien deliberadamente no tiene hijos. Tercero, aquel que es pobre, pero está muy cómodo con eso de depender del otro. Y entonces, su vida es una vida que no busca dignidad. Y una vida que no busca dignidad es una vida que muere. Porque un hombre tiene que ser digno sobre esta tierra. Nuestros sabios citan después dos ejemplos más que suenan muy raros. El siguiente es el caso del Metzorá. Y ahí nos vamos a detener un segundo. El Metzorá es aquel que está enfermo de una enfermedad llamada Tzaraat, que en general en las traducciones de la Torá, hechas en su mayoría por gente que no ha estudiado Torá en serio, o al menos no en la dimensión interior, en la Kabbalah, traducen la Tzaraat por lepra. La enfermedad que sufrió, por ejemplo, la hermana del propio Moshe, Miriam. Pero la Tzaraat en realidad está lejos de ser eso que en Occidente o en el mundo exotérico conocemos por lepra, porque se da de un modo muy distinto. La sintomatología es muy similar. Pero ¿quién enferma de Tzaraat de un instante para el siguiente? Aquel que incurre en hablar mal del prójimo, o aquel que hace pasar vergüenza al prójimo en público, o aquel que se dedica a la chismografía. Ese es el que se enferma de Tzaraat. ¿Y cómo se enferma de Tzaraat? Hay varios niveles de la enfermedad de Tzaraat. Hay una Tzaraat de las casas, de las construcciones, mucho antes que de las personas. Hay algo que brota de las paredes de una casa, y esa es la primera advertencia. La primera advertencia es que en esta casa está ocurriendo algo que no debe ocurrir con la boca de la gente que vive en ella. O sea, a la gente no le pasa nada. Las paredes se enferman. Y hay un modo de curar a las paredes a tiempo si las acciones de quienes pueblan la casa se rectifican. Pero si la cuestión sigue adelante, llega un punto en el que ya lo único que se puede hacer es destruir la casa. Hay una Tzaraat de las vestimentas. Las vestimentas que se mufan de alguna manera, las vestimentas que se pudren de algún modo, y esto se sigue acercando hacia la persona. Por último, si no hay una rectificación del involucrado, la Tzaraat llega a la piel y produce una llaga, produce llagas. ¿Y qué es una llaga? ¿Tenemos con qué escribir aquí? ¿Se puede? Esto es importantísimo y alguna vez lo hemos mencionado. La palabra llaga en hebreo se escribe con una letra nun, una letra gimel y una letra ain, y se lee nega. El opuesto absoluto del nega, la llaga. ¿Qué es la llaga? La llaga es cuando el mal, el dolor, la herida, me marca la piel. Ya llegó no solo a tocarme, no solo está contra mí, sino que ya me marca la piel, se hiende en mi piel. El opuesto absoluto es el oneg, que se escribe con una ain, una nun y una gin. El oneg es el deleite. El deleite es ese punto en el cual estoy todo lo entero que puedo llegar a estar, física
física y espiritualmente, y en términos de que mi parte física y mi parte espiritual están perfectamente enrabadas y armonizadas la una con la otra, y por consiguiente yo como un todo estoy en perfecta armonía con el Creador también. Entonces puedo arribar al nivel de lo que se llama el deleite. Entonces el Metzorá, el que está sufriendo eso, también es un muerto en vida. Y por eso lo vemos en el caso de Miriam, la hermana de Moshe, la hermana de Moisés, que en el momento en que le toca estar en estado de Tzarat, porque no hizo nada con voluntad de mal, pero habló de su hermano, que es mayor que ella a nivel de profecía, y es mayor que ella a nivel de liderazgo y de responsabilidad en el pueblo, y habló porque sospechaba que él podía estar equivocándose en lo que hacía. Pero eso bastó, y entonces, como ocurre, y así es la curación del Metzorá. Fijaos hasta qué punto es distinto de la lepra, porque en la lepra se manda a la persona a respirar aires mejores, campo, aire puro, etc. El Metzorá se lo encierra fuera del campamento, a que medite, a que haga teshuvá, a que se arrepienta de lo que hizo, a que se dé cuenta por qué le ocurrió, a que rectifique el camino de su alma. Dice el Rebbe de Viale algo maravilloso respecto del Metzorá. Yo te voy a interrumpir. Has hablado de 3 tipos, ¿no? De la piel de la casa, ¿y esto cómo se trata? ¿Y esto qué? ¿Cómo se trata? Porque a la persona ya lo has dicho, se la separa, pero lo que es la ropa y lo que... En los 3 casos, ahora vamos a eso, en los 3 casos en realidad lo involucrado es lo mismo. En los 3 casos, un médico no tiene nada que hacer, un ingeniero tampoco, un plomero menos, ni siquiera un sastre. En los 3 casos la cura del tema tiene que ver con la rectificación espiritual de la persona y el trabajo que el Cohen, el sacerdote, hace con él. Pero el Cohen, el sacerdote, puede trabajar con él en términos de que el hombre decida rectificar su camino, de lo contrario no funciona. Pero no es el médico sino el Cohen. Porque la enfermedad del caso es absolutamente una enfermedad espiritual. Y no hay nada que hacer. Puedes llamar a todos los médicos que quieras, no te van a curar de ello. Dice el Rebbe de Viale algo maravilloso. Dice que, así como ocurre en muchos otros casos en la Torá, la frase, y es una frase que está en el Talmud, el creador Makdim Refu'ale Makab, el creador antecede la cura al golpe, la cura, a la enfermedad. Primero está el remedio, y como ya está el remedio, entonces podemos mandar la enfermedad. Entonces, en el caso de Miriam, Miriam sufre esto, Miriam que se sacrificó inmensamente por su hermano, por su pueblo, etc. Miriam sufre esto para que el antecedente de su propia curación sirva, así como Tjiat HaMetim, como la resurrección final, que ya está prometida desde el inicio, sirve de antecedente en términos de promesa, para que sepamos que es posible la resurrección en cada generación, de todos los casos que tenemos en la proporción correcta. La curación de Miriam por vía de la plegaria que eleva Moshe por ella, que dice Kel nar refana la, todo eso conforma a la postre un nombre sagrado para curación que lo utilizamos y vaya que trabajamos con ello para curar y para ayudar a la curación y para traer sanidad. Eso es el antecedente para que aprendamos cómo curar, y para eso es que sucede y por eso es que está relatado en la Torá. Pero dice algo más, ya que estamos hablando de Makdim Refu'ale Makab, que antecede la curación a la enfermedad. Lo mismo pasa con los Reshaim, lo mismo pasa con los malvados. Cuenta la Torá que en el momento en que el Creador decide que va a crear al hombre, no decide, va a crear al hombre con libre albedrío, los ángeles que le rodean se levantan en protesta. Dicen, Ribono Shel Olam, amo del mundo, ¿cómo vas a hacer eso? Creas al hombre con libre albedrío, le llenas de tentaciones por todos lados, le das un instinto de mal que lo va a tratar de tentar todo el tiempo que se aleje de ti, y tú ya sabes que le va a ir muy mal, sabes que él va a traer sobre sí una cantidad de castigos y de males y de todo lo demás. ¿Para qué haces todo eso? Y el Creador dice, yo antecedo la curación, la sanación a la dolencia.
Y así como le doy el Yetzer Hará, le doy el instinto de mal, así como le doy el instinto de mal para que se condene, ellos saben que los estás condenando a quedarse hasta las 3 de la mañana. Y así como le doy al hombre el instinto de mal para que lo tiente, ya he creado antes de ello la oportunidad de Teshuvah, la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de rectificar el camino y así adquirir una vida nueva para el alma. Para terminar la lista, otro que es muerto en vida, y esto suena más difícil de comprender todavía, es el ciego. Que no le pase a nadie. Y es el ciego, al menos en principio, el ciego tiene oportunidad de sobreponerse a su ceguera, o sea, de llegar a como si fuera a ver, aunque no vea. Pero el ciego de alguna manera está desconectado de la enorme mayoría de la realidad que le es común al resto de los mortales. Quien no ve, está desconectado de alguna manera de la realidad que es común a todos los demás. Y estar desconectado de los demás es una forma de muerte. En el caso del ciego es una forma de muerte que tiene que ver con algo que parece haber sido dictaminado sobre él desde lo alto. Nadie se deja ciego a sí mismo. Y entonces, así como eso mismo lo vamos a ver con ayuda de Hashem mañana, en todo lo contrario, cuando estudiemos la gradación de niveles mesiánicos que hay de cada Mashiach, de cada nivel de Mashiach, hasta llegar al Mashiach que ni siquiera puede elegir ser Mashiach porque le es dictaminado que sea Mashiach, del mismo modo hay un camino para la redención, hay un camino para la resurrección del ciego también, pero todo tiempo que ha sido condenado desde lo alto a ser ciego, de alguna manera, gran parte de lo que es vida para el resto de los mortales, para él no lo es. Dicen nuestros sabios que aparte de estos 5 casos fundamentales de quienes viven pero en realidad están muertos, hay 3 casos de aquellos que viven pero su vida no puede ser llamada vida. Y solamente los vamos a mencionar porque si entramos en ellos sí nos vamos a perder. Un apunte, no es para que hables de esto, es para que sepa que intento dar todo lo que es la sanación de las letras hebraicas. No tenía duda de ello, pero es un esquema maravilloso que hiciste. ¿Te gusta? Pues esto es de un alumno mío, de una de mis un alumno de aquí, que le hice que me hiciera el esquema, a ver cómo lo interpretaba, y este fue uno de los exámenes, y es uno de los más flojos que hubo. Me congratulo de estar en la proximidad tuya de tus No, pero que bueno, que quiero que sepas, a nivel que hay algunos alumnos en Kabbalah, gracias a Dios y gracias también a tus enseñanzas y a la enseñanza de Ginsburg también en el sentido de toda la parte de sanación. Y siempre digo lo mismo, que todo está en uno mismo, y si uno mismo tiene estado de conciencia limpia, puede vencer cualquier circunstancia. Lo malo es la situación del profeta que hablabas. Lo malo es cuando te dicen que digas y tienes que decir y no eres comprendido. Y entonces viene la crítica. Y me ha gustado muchísimo lo que has dicho. Que la persona a través de la crítica puede tener también un karma, como suelen decir aquí, un karma. Pueden pagar su tikkun. Tienen que hacer su tikkun y para poder llegar a la luz, para hacer un buen tikkun olam. Y esto es una de las lecciones. Quiero saber si estás conforme con esta forma de actuar. Sí.
Sí, por supuesto. Después lo podemos mirar juntos en detalle. No, pero quiero decirte si es un esquema de Cábala sagrado. Es un esquema bellísimo que ojalá muchos de nuestros alumnos supieran hacer esto. Con la ayuda de Hashem. Después lo vamos a estudiar en detalle y de pronto hasta capaz que tenemos algo para agregarte. Gracias. Pero es bellísimo. Gracias. Es un honor estar estudiando Kabbalah en conjunto con quienes hacen cosas así. Gracias. Queridos alumnos, lo que hemos estado es lo que ya más de uno sabemos. La sanación. Con permiso de todos, ya que estamos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Amén. Creo que es un buen punto. A ver, ¿cuánto llevamos? ¿Una hora? Creo que estamos en un buen punto. No, antes del buen punto, iba a deciros solamente al pasar aquellos tres que su vida no es vida. Y si alguien quiere preguntar algo al respecto, intentaremos aclararlo, pero en principio es solo para pasar por encima, para mencionarlos y que no queden sin nada. Dicen nuestros sabios en el Tratado de Beitzá, del Talmud de Babilonia, hoja 32, que el primero que su vida no es vida es aquel que todas sus esperanzas están depositadas en la mesa del prójimo, que tiene que ver con el aní, con el pobre que dijimos antes, solo que aquel que están depositadas sus esperanzas solo en la mesa del prójimo no forzosamente es pobre. Por eso es una historia diferente. A veces alguien no es pobre, pero solamente es mucho más cómodo comer en la mesa del de al lado, aunque a mí no me falte. Y vaya que hay casos así. Aquel que tiene sus esperanzas puestas especialmente en la mesa del prójimo y que quiere lo que el prójimo tiene, y lo que siempre el césped es más verde en el campo del de al lado, ese su vida no es vida, porque está ocupado en eso todo el tiempo y es incapaz de disfrutar de lo que el Creador le dio a él. Umisheishto moshelet alav, y aquel hombre cuya esposa lo domina. Pero hay que entenderlo en la profundidad de la dimensión espiritual de ello, porque el hombre debe tener la iniciativa del lado de Jochma para poder fecundar en la mujer el trabajo de Biná. Es aquel hombre que su mujer trata de ponerse en el lugar de Jochma y salta sobre él, está en problemas, eventualmente sufre. Hay un caso, el caso más reconocido en todo el Talmud, es el caso, alguna vez se los conté creo, el caso de una mujer que se llama Bruria. Fue una mujer de una sabiduría increíble, pero su propia vida fue una colección de desgracias espantosa, porque de alguna manera ella ocupaba el lugar no solo del hombre de la casa, sino del sabio de la comunidad, y era enormemente digna en ello, tenía una enorme sabiduría, pero estaba fuera del lugar que era adecuado para que el rompecabezas fuera armónico. Y no había nadie que pudiera ocupar el lugar de ella, el lugar que sí le era propio. Entonces no podía haber armonía ninguna en su vida. Y el tercer caso, que es fácil de entender para todos, es aquel que los dolores, las penas, son aquellos que controlan su vida. Son aquellos que de verdad fijan el ritmo en el que vive. La pena, el dolor, la aflicción. Entonces obviamente su vida tampoco es vida y también entonces tiene que apuntar a algo, alguna parte de esa gama que llamamos de práctica de resurrección. Yo me voy a subir a mi propia idea de recién de dividir este trabajo específico, este estudio específico en 2 capítulos para no quitar la oportunidad de que Rab Ariel nos hable de algo que nos va a resultar apasionantemente interesante a todos y que después de ello podamos hacer el trabajo que nos proponemos. De modo que voy a intentar solamente redondear con el hecho de que lo que estamos estudiando en este instante está basado en que, primero que nada, no hay ningún mal
que no haya sido creada para él la cura, la sanación, la reversión y la redención de sí antes que el propio mal fuera liberado desde lo alto. Y no hay nada que nos ocurra que no tenga permiso de lo alto de ocurrir. En segunda instancia, que cuando uno intenta llevar una vida sagrada, muchas veces las sentencias difíciles, las cosas que parecen duras que caen sobre nosotros, tienen por único objeto probar si de verdad somos capaces de pegarnos únicamente a lo alto y elevar nuestra plegaria solamente hacia arriba y buscar solamente en el mundo de lo sagrado sin desviarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer para revertirlo? Y entonces se revierte, porque no otra cosa que ello estaba esperando el Creador que hiciéramos. Y en última instancia, mencionarles como última cita del capítulo 1 de lo que estamos estudiando, merece ser culminado en nuestro capítulo 1 con esta cita también de la Gemara, también del Talmud, del Tratado de Eruvin, hoja 54, que dice así: dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Hashbe Roshó, aquel que le duele la cabeza, debe estudiar Torah. Hashbe Gronó, aquel que sufre de dolor de garganta, debe estudiar Torah. Tiene dolor de panza, tiene problemas en los intestinos, ¿qué debe hacer? Y así en cada caso, y menciona cada parte del cuerpo. Y por último dice, Hashbe Kol Gufó, tiene dolores o males en todo el cuerpo, lo que debe hacer es estudiar Torah. Y en cada caso cita un verso distinto de la Torah que apunta a comprenderlo, y en el último, cuando se refiere a todo el cuerpo, cita un verso que dice, Ulejol Besarom Arpeh, que está escrito cerca de la Torah, dice, para toda su carne, para todo su cuerpo, es curación. Y cuando decimos estudiar, nosotros que gracias a Dios estudiamos hace mucho tiempo, cada uno de los presentes, y especialmente vosotros que tenéis una guía de estudio tan fuerte y tan precisa y certera como mi amiga Rosana, sabemos que estudiar es mucho más que estudiar. Estudiar es involucrar la Torah en nuestra vida, y la Kabbalah es la dimensión más profunda de la Torah. Estudiar Torah, estudiar Kabbalah es involucrar nuestra vida dentro de la Kabbalah, dentro de la Torah, e involucrar la Torah y la Kabbalah en cada aspecto de nuestra vida. Y entonces hemos aprendido que no hay curación que nos quede lejos, porque estamos al nivel de quienes pueden reunirse en una congregación que tenga suficiente fuerza para obrar los milagros que el Creador está dispuesto a habilitar, con tal de que seamos capaces de pedirlos, con la fuerza y el mérito para poner por delante y seguir con ello. Javerim, hasta aquí, para no abusar, yo dejo el capítulo 1 de nuestro estudio que tiene que ver con curación y con resurrección. Mañana vamos a abundar mucho más en detalles, y vosotros diréis si hacemos de pronto un pequeño break antes de que empiece la Ariel, o si alguien quiere hacer preguntas. Antes de empezar a acabar la práctica, el ritual y demás, ¿queréis hacer alguna pregunta? No, todavía antes de acabar la práctica tenemos un estudio con Rabbi Ariel y después primero hay un estudio con Rabbi Ariel, y después habrá acabado la práctica. ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna aclamación? ¿Queréis un pequeño descanso? ¿Un pequeño descanso? Aunque sea de 10 minutos. 10 minutos de descanso para que vayan al lavabo y puedan... Muy bien. Se alarga. Mejor. Sí, ya la puedes hacer larga, ya.